Historia 1. La habitación prohibida en el Hotel Stanley, Colorado, Estados Unidos. Hola Alejandro, mi nombre es Víctor. Soy el gerente de un hotel histórico en el corazón de Colorado, el Stanley Hotel, ubicado en Estes Park, en Estados Unidos. Trabajé en el hotel durante más de 10 años y durante ese tiempo tuve el privilegio, o fue la maldición, de presenciar fenómenos inexplicables que marcaron mi vida para siempre. El Hotel Stanley es famoso, entre otras cosas, por haber inspirado al escritor Stephen King a escribir El Resplandor. Sin embargo, lo que pocos saben es que este hotel tiene una habitación prohibida, donde suceden cosas aterradoras, especialmente por la noche. Era septiembre, una época del año en la que el clima de Colorado empieza a ser más frío y el hotel estaba lleno, como de costumbre. Stanley es un lugar muy popular, especialmente para los turistas que buscan experimentar lo sobrenatural. Pero un huésped en particular, un hombre de negocios de Chicago, reservó la habitación 217, la más famosa del hotel. Yo sabía que él se quedaría allí, pero lo que no sabía era lo que acabaría presenciando esa noche, un acontecimiento que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina solo recordarlo. La habitación 217 es conocida por su actividad paranormal, pero hay una regla no escrita en el hotel. Los huéspedes no deben pasar la noche allí sin ser informados primero de lo que podría suceder. Resulta que la mayoría de los visitantes están más interesados en tomar fotografías y explorar los pasillos oscuros que en escuchar las advertencias. Al caer la noche, todo parecía tranquilo. Estaba en mi puesto de trabajo cuando recibí una llamada de la habitación 217. El huésped parecía asustado y decía que algo extraño estaba sucediendo. Informó que las puertas comenzaron a cerrarse, solas, como si una fuerte ráfaga de viento las estuviera abriendo. Pero al investigar, no había viento en absoluto. Luego dijo que oyó una risa lejana, pero que parecía venir desde dentro de la misma habitación. Cuando miró el espejo antiguo en la pared, vio una sombra oscura moverse. El huésped intentó llamar a la recepción, pero el teléfono parecía no funcionar. La línea se cortó y cuando regresó al espejo la sombra había desaparecido. Le pedí a la criada que viniera a echar un vistazo, pero antes de que llegara, el hombre volvió a llamar, más asustado. Esta vez dijo que la cama se movía sola. Intentó sujetarlo, pero sentía como si algo o alguien tirara con fuerza, como si fuera una fuerza invisible. Estaba aterrorizado y exigió que lo trasladaran a otra habitación inmediatamente. Pero lo que nadie sabía, y lo descubrí solo más tarde, es que la habitación 217 conlleva una historia aún más oscura. Hace mucho tiempo, una mucama que trabajaba en el hotel fue encontrada muerta dentro de su habitación. Al parecer había perdido el control y había caído desde una gran altura, golpeándose la cabeza contra el suelo. Desde entonces, su presencia ha quedado grabada en las paredes de la habitación, y cualquiera que intente ignorarla se ve rodeado por una serie de fenómenos inexplicables. Esa noche, luego de que el huésped fue trasladado, un grupo de personal fue a investigar la habitación. Todos conocíamos las historias, pero nada nos preparó para lo que encontramos allí. Las ventanas estaban cerradas desde dentro, sin explicación alguna para los ruidos de golpes en las puertas y ventanas. Uno de los miembros del equipo incluso juró haber visto una figura extraña a lo lejos, una silueta de una mujer con cabello largo, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció, como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, el huésped que había solicitado un cambio de habitación abandonó el hotel abruptamente sin siquiera hablar con nosotros. El equipo estaba en pánico. Todos sabían que algo andaba muy mal en esa habitación, pero nadie quería entrar en más detalles. Lo único que podemos garantizar es que la habitación 217 nunca más fue reservada para huéspedes desprevenidos. Pero irónicamente siempre hay quienes intentan ignorar las advertencias y se quedan allí en busca de lo que no entienden, lo que está más allá de nuestra realidad. Con el tiempo surgieron otras historias, pero ninguna igualó a aquella. La habitación 217 del Hotel Stanley sigue siendo uno de los mayores misterios de Colorado, con sus puertas que se cierran de golpe, sus sombras en movimiento y sus risas que resuenan en el pasillo. A veces los huéspedes afirman oír los mismos sonidos, pero nadie se atreve a pasar la noche allí. Si alguna vez te atreves a alojarte en el Hotel Stanley, debes saber que hay una habitación prohibida, donde el miedo nunca duerme y lo sobrenatural siempre acecha. Este fue solo un relato de una de las muchas historias macabras que han rondado el Hotel Stanley. Mucha gente viene buscando respuestas, pero la verdad es que algunas preguntas no deberían hacerse.
Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. El fantasma de la novia en el Hotel Posada del Sol, México. Mi nombre es Carlos y soy el gerente del Hotel Posada del Sol, ubicado en la ciudad de Oaxaca, México. He trabajado en varios hoteles a lo largo de los años, pero ninguno ha tenido una historia tan cautivadora y aterradora como la de Posada del Sol. Con sus paredes coloniales y su atmósfera antigua, el hotel parece el escenario perfecto para algo sobrenatural. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que dentro de este hotel hay una leyenda. Una leyenda sobre una novia que todavía deambula por los pasillos buscando su anillo de bodas perdido. Eso es lo que me trajo aquí, para contarles lo que vi y oí con mis propios ojos y oídos. Todo comenzó una tranquila noche de sábado. Estaba terminando mis actividades en la oficina cuando un huésped que se había registrado en la habitación 212 vino a buscarme. Estaba pálido y visiblemente conmocionado. Sin dudarlo, me dijo que había visto a una mujer vestida de novia, llorando en el pasillo. Me describió su figura con gran detalle. Una mujer joven con un vestido blanco, con el polpes tortes, cabello suelto y lágrimas corriendo por su rostro. Incluso mencionó que ella no parecía darse cuenta de su presencia, como si estuviera en trance. Cuando me contó de la aparición, pensé que quizá era una broma o incluso un truco mental. Posada del Sol es un lugar antiguo, y a veces la mente puede jugarnos malas pasadas cuando estamos inmersos en una historia o en un ambiente oscuro por la noche. Pero el huésped estaba tan convencido de que lo que veía era real que decidió investigar. Le pedí más detalles y me dijo que la mujer estaba desapareciendo por las escaleras que conducían al piso superior, como si se dirigiera a un lugar desconocido. Fui al pasillo donde la vio, pero no encontré a nadie. El silencio era absoluto, y las luces del pasillo parpadeaban levemente, creando una atmósfera aún más tensa. Sin embargo, al recorrer el lugar, encontré algo que me dejó desconcertado. Un pequeño anillo de compromiso de oro estaba tirado en el suelo, cerca de las escaleras. El mismo anillo que la mujer parecía estar buscando, según el invitado. Me quedé allí un rato, tratando de entender qué estaba pasando, cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire era pesado y frío, una sensación de incomodidad, que me envolvió de manera casi palpable. Fue entonces cuando oí, a lo lejos, un suave sonido. Fue un grito bajo, casi inaudible, pero parecía estar acercándose. Me giré y, para mi asombro, vi la figura de la novia, exactamente como la había descrito el invitado. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha y las manos extendidas frente a ella, como si estuviera buscando algo. De repente se detuvo y miró hacia arriba. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero no había vida en ellos. Solo una tristeza profunda, un dolor inmenso que se desbordó. Parecía estar esperando algo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que quería. El anillo de compromiso. Se acercó lentamente, como si supiera exactamente dónde estaba, hasta que se detuvo frente a mí. Miró al suelo donde estaba el anillo y se arrodilló. Sus dedos parecían flotar sobre el objeto, como si intentara agarrarlo, pero no podía. En ese momento la escena se volvió aún más inquietante. Ella no tocaba nada, pero sus gestos eran tan reales, tan vívidos, que era imposible no sentir su dolor. Antes de poder acercarme o hacer algo, la mujer desapareció ante mis ojos. El llanto cesó y el pasillo volvió a llenarse de absoluto silencio. No había más señales de ella. La sensación de frío se disipó tan rápido como llegó. Al día siguiente hablé con el personal del hotel y todos parecían conscientes de que algo extraño estaba sucediendo allí. Una de las empleadas más antiguas, doña Elisa, me contó la leyenda de la novia. Según ella, hace muchos años, una joven se casó en una ceremonia que tuvo lugar en el propio hotel. Durante la fiesta perdió su anillo de compromiso y nadie pudo encontrarlo. Desesperada, la novia se dirigió a la habitación del novio, pero al cruzar un pasillo oscuro y estrecho, cayó por las escaleras y murió trágicamente. Desde entonces nunca ha salido del hotel, buscando sin cesar el anillo que perdió en 1900, su última noche de felicidad. Esta historia, aunque aterradora, no es única. A lo largo de los años, otros invitados también han informado haber visto a la novia llorando en los pasillos. Algunos hablan del sonido de pasos ligeros durante la noche, otros juran haber encontrado el anillo perdido, pero nunca pudieron devolvérselo a su dueño.
Personalmente he sido más cauteloso desde la noche que vi el fantasma de la novia. Si alguna vez te alojas en el Hotel Posada del Sol y por casualidad oyes un llanto de fondo o ves una figura vestida de blanco, no tengas miedo. La novia simplemente está buscando algo que nunca podrá encontrar y su dolor continúa resonando por los pasillos. Tal vez, solo tal vez, el anillo todavía esté perdido, esperando ser encontrado para que el alma de esta mujer pueda finalmente descansar en paz. Historia 3. Los espíritus del Gran Hotel Inglés, Madrid, España. Mi nombre es Javier y soy el recepcionista del Gran Hotel Inglés, en el corazón de Madrid, España. Trabajé en el hotel durante muchos años y siempre escuché historias sobre fenómenos inexplicables y apariciones misteriosas. El Gran Hotel Inglés, uno de los más antiguos y lujosos de la ciudad, es famoso no solo por su elegante arquitectura, sino también por las leyendas que rodean sus pasillos y habitaciones. Siempre había oído esas historias, pero solo después de algunas experiencias personales comencé a creer que quizás el hotel realmente estaba embrujado. Hay una historia recurrente que nos cuentan muchos turistas. Hablan de ver sombras rápidas cruzando los pasillos, como si algo o alguien los estuviera observando mientras pasaban. No es raro que los huéspedes informen que sienten un escalofrío inexplicable o que escuchan susurros bajos que provienen de habitaciones cerradas. Pero lo que más me impactó fue lo que le pasó a una pareja que se alojó en la habitación 308 el año pasado. Eran jóvenes turistas ingleses y parecían entusiasmados de alojarse en un hotel tan histórico. Lo que no sabían era que el Gran Hotel Inglés tenía más historia de la que imaginaban. La primera noche, la pareja empezó a sentir algo extraño. Relataron que al ingresar a la habitación, el aire estaba más pesado de lo normal y una sensación de incomodidad los envolvió. El hombre mencionó que cuando se miró al espejo, vio una sombra reflejada por un breve momento. Pero cuando se dio la vuelta no había nada allí. Al principio pensó que era solo cansancio, pero la mujer empezó a notar pequeños cambios. El aire acondicionado, que estaba apagado, empezó a funcionar solo y la luz de la lámpara parpadeaba sin motivo aparente. Intentaron ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observados no los dejaba en paz. La segunda noche fue cuando las cosas se pusieron aún más raras. Estaban en la cama cuando la mujer sintió que algo frío le tocaba la mano. Ella intentó moverse, pero el tacto persistía y cuando miró su mano no había nada allí. Se sentó rápidamente y miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía, sin ninguna señal de nada inusual. Ella no le dijo nada a su marido por miedo a asustarlo, pero el sentimiento de incomodidad creció. Entonces, siguiendo un impulso, se miró al espejo del dormitorio y por un momento quedó paralizada. Vio reflejada en la superficie la figura de un hombre. No estaba muy claro, pero lo suficiente para que ella supiera que no era natural. El hombre parecía observarla atentamente, con los ojos fijos en ella, pero no movió un músculo. Cuando Síntesis intentó gritar o moverse, la imagen desapareció tan rápido como apareció. En ese momento la mujer comenzó a entrar en pánico y despertó a su marido. Intentaron salir de la habitación, pero algo los detenía, una fuerza invisible que los hacía sentir atrapados. Con la luz apagada, oyeron pasos suaves y lentos, caminando por el pasillo, pero no pudieron ver a nadie. A la mañana siguiente la pareja acudió a recepción y pidió cambiar de habitación, visiblemente conmocionada. Hablaron de lo sucedido y, por más que intenté mantener la calma, sabía que no eran las primeras personas en relatar experiencias similares. Lo que no sabían es que el Gran Hotel Inglés tiene una larga historia, con pasajes y secretos del pasado que quizá nunca lleguen a ser revelados del todo. Fui a la habitación 308 a investigar, pero al llegar, la sensación de incomodidad era palpable. Las paredes con sus detalles envejecidos parecían haber presenciado mucho más de lo que contaba la historia oficial. Después de unos minutos comencé a escuchar susurros. Al principio sonaba distante, pero pronto se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando en un tono bajo y rápido cerca de mí. Estaba solo, o al menos debería haberlo estado. La sensación era que no era así. Lo más intrigante del Gran Hotel Inglés es que los fenómenos no se limitan a una sola habitación. Varios huéspedes han reportado experiencias similares, particularmente en pisos más antiguos, donde los pasillos son estrechos y las puertas de madera oscura crujen con el viento. Muchos hablan de sombras que se mueven rápidamente en el rabillo del ojo, de puertas que se cierran solas o de murmullos que vienen de habitaciones vacías. Algunos huéspedes incluso afirman haber visto figuras de antiguos empleados, vestidos con ropa del siglo XIX, caminando por los pasillos por la noche como si todavía estuvieran cumpliendo con sus funciones.
Con el tiempo comencé a escuchar otras historias sobre el hotel, todas con una cosa en común, la sensación de que no estábamos solos. Un ex empleado que trabajó en el hotel durante más de 30 años me contó sobre un incidente ocurrido en la década de 1970, cuando una joven murió en circunstancias misteriosas dentro del hotel. Desde entonces, dicen que su presencia nunca ha abandonado el lugar. Describió cómo una noche estaba en el vestíbulo y vio a una mujer con un vestido largo que se acercó a un espejo. Cuando miró a la mujer, ella desapareció ante sus ojos sin dejar rastro. Lo que hace que estas historias sean aún más intrigantes es que a pesar de toda esta actividad paranormal, el Gran Hotel Inglés sigue atrayendo turistas de todo el mundo. Muchos vienen en busca de una experiencia única, pero hay quienes al partir no pueden olvidar lo que vieron o sintieron. El hotel, por su belleza y encantador ambiente, sigue siendo un lugar de fascinación. Sin embargo, para los débiles de pies y corazón, para aquellos que realmente prestan atención a lo que ocurre por la noche, el Gran Hotel Inglés es mucho más que una obra arquitectónica. Es un lugar donde los espíritus aún deambulan, como sombras invisibles, y los murmullos del pasado nunca dejan de resonar. Si alguna vez tienes el coraje de alojarte en el Gran Hotel Inglés, recuerda, nunca sabes quién o qué puede estar observándote mientras caminas por sus silenciosos pasillos. Historia 4. El ascensor fantasma del Hotel Roosevelt, Los Ángeles, Estados Unidos. Cualquiera que trabaje en un hotel antiguo como el Roosevelt de Los Ángeles acaba acostumbrándose al bullicio de historias y leyendas que circulan entre los propios huéspedes y empleados. Desde que comencé a trabajar como recepcionista en este hotel, he escuchado muchas historias sobre sucesos inexplicables, pero nunca imaginé que viviría algo tan perturbador como lo que ocurrió esa noche. Lo que voy a contarles le ocurrió a un compañero mío, uno de los porteros más antiguos del hotel, y que hasta el día de hoy se niega a hablar del tema. El Roosevelt es uno de los hoteles con más historia de Los Ángeles, y ha sido escenarios de películas, fiestas glamurosas y noches inolvidables. Sin embargo, hay un secreto que muchos prefieren ignorar. El ascensor fantasma se mueve por sí solo, deteniéndose en pisos deshabitados, y según relatos de huéspedes y empleados tiene una fuerza inexplicable. Muchos intentan ignorar lo que no pueden comprender, pero vi de cerca el miedo en los ojos de mi colega Miguel. Miguel estaba trabajando en recepción esa noche, una noche tranquila, sin mucho movimiento. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando un invitado entró apresuradamente, luciendo como si hubiera visto un fantasma. Estaba visiblemente agitado y tembloroso, y cuando Miguel lo atendió, no pudo ocultar su miedo. El huésped dijo que estaba en la habitación 303 y que, al salir a buscar algo a la planta baja, subió al ascensor del hotel. Al principio todo parecía normal, pero cuando presioné el botón de la planta baja, el ascensor subió inesperadamente, como si tuviera voluntad propia. Cuando las puertas se abrieron, el huésped se encontró en un piso vacío, en un pasillo, oscuro y desierto. Intentó presionar el botón para bajar, pero el ascensor no se movió. De repente, las luces parpadearon y una sensación de frío se apoderó de la habitación. El huésped dijo que escuchó suaves susurros, pero que no había nadie alrededor. Cuando el ascensor finalmente se puso en movimiento, bajó a la planta baja, pero al salir, miró el panel y vio que el ascensor se había detenido en el piso 14, un piso que había estado cerrado durante años, sin acceso público. En el momento en que el huésped salió del ascensor, sintió una presencia, una sensación de que ya no estaba solo. Corrió a recepción y pidió cambiar de habitación diciendo que no podría dormir esa noche. Miguel, al escuchar el relato del huésped, inmediatamente llamó a otro empleado para investigar la situación. Pero cuando llegaron al piso 14, encontraron todo en completo silencio, como si nada hubiera pasado. No había señales de que el ascensor se hubiera detenido allí ni de que hubiera ocurrido algo extraño. Pero la tensión en el aire era palpable y Miguel sintió algo diferente, algo que no podía explicar. La historia del ascensor fantasma ha estado circulando durante mucho tiempo, pero nadie entiende realmente qué hay detrás de estos fenómenos. Muchos huéspedes e incluso exempleados reportan que el ascensor en varias ocasiones se mueve solo, pasando a pisos que están desocupados o incluso cerrados. Cuando se abre el ascensor no hay nadie. Algunos dicen que son las almas de los antiguos residentes del hotel, otros creen que hay algo más profundo y oscuro que aún persiste sobre el Roosevelt. Miguel, después de aquella noche, nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a evitar caminar por los pasillos a altas horas de la noche y cada vez que hablaba del ascensor su voz temblaba.
Me contó que hace años un empleado de un hotel desapareció misteriosamente y que muchos creen que fue víctima de algo sobrenatural relacionado con el ascensor. Según la leyenda, ese empleado estaba haciendo su ronda nocturna cuando entró en el ascensor y nunca más fue visto. Supuestamente presionó el botón del piso 14 y el ascensor nunca regresó a la planta baja. Parece que en Roosevelt el ascensor no sigue las reglas que estamos acostumbrados a entender. Actúa según su propia voluntad, subiendo y bajando sin explicación. Yo mismo, una vez, después de cerrar la recepción, tuve que tomar el ascensor hasta uno de los pisos superiores. El ascensor estaba vacío cuando entré, y al presionar el botón del piso donde estaba mi habitación, de repente subió al piso 14, como si lo ordenara algo invisible. La puerta se abrió, y aunque sabía que el piso estaba deshabilitado, una sensación de curiosidad me hizo dar un paso afuera. Lo que vi allí me dejó paralizado. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El pasillo estaba vacío, pero la luz del viejo candelabro parecía brillar más, como si me llamara. Fue entonces cuando oí el sonido de pasos, lentos y arrastrados, que provenían de una de las habitaciones cerradas. No sé qué o quién había allí, pero algo me hizo volver rápidamente al ascensor y bajar a la planta baja. Desde aquel día, nunca he podido utilizar ese ascensor sin mirar nerviosamente el panel, sin preguntarme si, una vez más, daría un giro inesperado. El Roosevelt sigue siendo un hotel de lujo, con turistas que buscan experiencias únicas, pero algunos huéspedes más sensibles siempre tienen una sensación extraña al usar el ascensor, especialmente cuando comienza a moverse sin explicación. La historia del ascensor fantasma es una de las más enigmáticas del hotel, y aunque muchos intenten ignorarla, lo cierto es que el Roosevelt tiene algo más, algo que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Si alguna vez te quedas allí y el ascensor empieza a moverse solo, recuerda, puede que esté yendo a algún lugar donde no deberías estar. Historia 5. El Hotel Fantasma de Guanajuato, México. Soy Mariana y trabajo como encargada de recepción en el Hotel de Guanajuato, un lugar que muchos consideran una joya histórica de la ciudad. El hotel tiene una arquitectura encantadora, con paredes de piedra y ventanas antiguas, el tipo de lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, a medida que pasaron los años, me acostumbré a escuchar historias cada vez más extrañas y perturbadoras. La mayoría de las personas que se alojan aquí nunca imaginan lo que ocurre por la noche, cuando las luces se apagan y el silencio se apodera de los pasillos. Pero a lo largo de los años he escuchado historias de huéspedes y personal que no se pueden ignorar, y todas tienen una cosa en común, una presencia que se cierne sobre el hotel, como una sombra del pasado. Lo que voy a contarles ocurrió en una noche lluviosa, durante un fin de semana tranquilo. Una familia se había alojado en la habitación 212. Eran turistas, de fuera de la ciudad, y estaban fascinados por la belleza histórica del hotel. La primera noche nada parecía fuera de lo normal, pero el sábado por la mañana, lo que parecía una noche normal se convirtió en algo que ninguno de ellos hubiera esperado. Alrededor de las 3 de la mañana, la pequeña hija, Sofía, se despertó asustada. Había oído risitas infantiles que venían de algún lugar del pasillo. Al principio, sus padres pensaron que solo estaba soñando, pero cuando la niña insistió en que la risa era cada vez más fuerte y cercana, comenzaron a preocuparse. El padre, preocupado por el ruido, se levantó de la cama y salió a revisar, pero al caminar por los pasillos vacíos no encontró a nadie. Sin embargo, cuando pasó junto a uno de los espejos antiguos del pasillo, juró haber visto una figura femenina con un vestido negro parada inmóvil. Intentó acercarse, pero la figura desapareció rápidamente, como si nunca hubiera estado allí. Estaba tan asustado que regresó a su habitación, cerró la puerta y decidió no hablar más de lo que había visto. Al día siguiente, Sofía siguió, hablando de la mujer del vestido negro que decía haber visto la noche anterior, lo que dejó a sus padres aún más desconcertados. Comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Durante la noche siguiente, se oyó el sonido de pasos suaves en el pasillo, pero cuando revisaron no había nadie allí. El sonido de las risas de los niños también parecía resonar a través de las antiguas paredes, pero no había niños en el hotel. Lo más extraño fue cuando Sofía, durante el desayuno, dijo que vio a la misma mujer con un vestido negro en la ventana del pasillo, mirándola fijamente. Entonces decidí investigar el caso más a fondo, ya que otros invitados habían hecho menciones similares. Una mujer que se alojó en la habitación 305 informó que se despertó en mitad de la noche y oyó risas bajas y pasos suaves en el pasillo. Cuando salió a ver qué pasaba, encontró en una de las paredes del pasillo un espejo con una marca, sucia, como si alguien hubiera tocado la superficie.
Se acercó al espejo y por un momento creyó ver reflejada en él la silueta de una mujer con un vestido oscuro. Cuando miró hacia un lado, no había nadie allí, pero la sensación de que algo había allí era imposible de ignorar. Ella me dijo que esa noche sintió un resfriado inexplicable, y fue entonces cuando empezó a creer las historias del hotel. Fui a la habitación 212, donde se alojaba la familia, para intentar entender más sobre lo que estaba pasando. La sensación en el pasillo donde se encontraba la habitación era diferente. El aire era más denso, como si algo flotara allí, y una ligera brisa pasaba por las grietas de las ventanas. En ese momento la puerta del dormitorio se abrió sola, emitiendo un crujido que parecía venir de lo más profundo de un recuerdo lejano. Pasé la noche observando lo que ocurría allí, pero no se oían más que algunos ruidos bajos y susurros. No vi la figura de la mujer, pero la atmósfera parecía tensa y los pasos en el pasillo continuaban, resonando como una advertencia. La historia que circula entre los empleados más antiguos es sobre una mujer llamada Isabel, una dama de la alta sociedad que hace muchos años se hospedó en el hotel con su hija. Ella siempre vestía un imponente vestido negro y era conocida por ser una figura misteriosa. Según la leyenda, Isabel había perdido a su hija en un trágico accidente durante su estancia. La niña, de tan solo 7 años, se ahogó en una de las fuentes del jardín del hotel. Desde entonces muchos creen que Isabel nunca abandonó el lugar y que su alma vaga por los pasillos buscando a su hija. Algunos dicen que en determinadas noches, especialmente cuando hay luna llena, es posible escuchar el sonido de las risas de los niños que vienen del pasillo, seguidas de pasos suaves, como los de una mujer caminando, siempre vestida de negro. Algunos huéspedes más sensibles también hablan de una sensación de incomodidad al caminar por ciertos pasillos, como si estuvieran siendo seguidos o vigilados. Otros relatan haber visto la figura de Isabel, todavía con su vestido negro, parada frente al espejo del pasillo, mirándolos con una expresión de profunda tristeza, pero también de un anhelo que parece no tener fin. El hotel, aunque muy popular, esconde en sus pasillos y paredes algo que va más allá de lo imaginable. Los espíritus de la risa de los niños y de los pasos suaves continúan atormentando a quienes se atreven a quedarse allí por la noche. Incluso con el bullicio del día, el hotel transmite una sensación constante de que el pasado nunca desaparece del todo. Si alguna vez te hospedas en el hotel de Guanajuato, ten en cuenta lo que podría pasar al caer la noche. El sonido de las risas de los niños y de los pasos solitarios aún resuena, y la presencia de Isabel con un vestido negro continúa rondando como un recordatorio de lo que nunca se puede olvidar. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. Habitación 304 del Hotel Ritz, Barcelona, España. Mi nombre es Rodrigo y trabajo como gerente en el Hotel Ritz de Barcelona. Cuando alguien menciona nuestro hotel, la gente inmediatamente piensa en lujo, comodidad y un ambiente decente y acogedor, como cualquier gran hotel de renombre. Sin embargo, hay un secreto que poco a poco va ganando atención. Es algo que se esconde en las sombras y que no siempre podemos explicar. La habitación 304 es un lugar que muchos huéspedes evitan. Una habitación donde ocurren fenómenos que, aunque parecen imposibles, son muy reales para quien los experimenta. Si le preguntas al antiguo personal, no dudarán en decirte: la habitación 304 tiene una energía que no es de este mundo. Escuché las historias durante mucho tiempo antes de darme cuenta personalmente de lo que estaba pasando. Era una noche de invierno cuando un huésped se registró en la recepción. Estaba visiblemente cansado y con ganas de descansar, así que le ofrecí la habitación 304, ya que era una de las pocas disponibles esa noche. Sonrió cortésmente y caminó hacia la habitación sin mostrar ninguna vacilación. Pero justo después de medianoche sucedió algo extraño. Sonó el teléfono de recepción y la voz del huésped, que sonaba alterada y aterrorizada, me pidió que enviara a alguien a la habitación urgentemente. Cuando llegué a la habitación 304 estaba pálido y temblando. Me dijo que después de ponerse cómodo en la cama, comenzó a sentir una presencia extraña en la habitación. Al principio pensó que era solo el cansancio y la soledad de estar en un lugar desconocido. Sin embargo, el sentimiento cada vez era más fuerte. Describió una sensación de humedad en el aire, como si el clima fuera más frío de lo normal. Pero lo que realmente le hizo entrar en pánico fue el sonido de pasos arrastrados que comenzaron a escucharse en la habitación, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cama. Cuando se levantó a investigar, no encontró nada. Intentó ignorarlo, pero los sonidos se hicieron más fuertes.
Cerró los ojos tratando de convencerse de que era su mente, pero entonces escuchó un suspiro cerca de su oído, seguido de un susurro que parecía ser una voz femenina, diciendo su nombre, en un tono suave pero amenazante. En ese momento estaba tan aterrorizado que ya no podía controlarse. Fui a la habitación pero no encontré nada. El huésped insistió en que había sentido algo, y aunque no podía ver nada inmediatamente, había una sensación palpable en el aire, como si algo estuviera tratando de comunicarse. La habitación 304 del Ritz tiene una larga y oscura historia. Ex empleados hablan de la presencia que ronda esta habitación desde que el hotel abrió hace décadas. Cuentan que en tiempos pasados en esta habitación se alojaba una mujer llamada Elena. Ella estaba en un viaje en solitario y los informes dicen que parecía distante y melancólica durante su estadía. Una noche de tormenta, Elena desapareció y nunca más se supo qué pasó con ella. Algunos creen que se suicidó, otros dicen que desapareció misteriosamente, pero lo que quedó fue la sensación de su presencia. Desde entonces, los huéspedes han comenzado a informar avistamientos extraños y actividad paranormal, especialmente en la habitación 304. Lo más inquietante de la habitación 304 es que los huéspedes, antes de instalarse, suelen sentir una oleada de incomodidad al llegar al pasillo donde se encuentra la habitación. El pasillo, aparentemente inofensivo durante el día, parece adquirir una atmósfera pesada por la noche. Varios visitantes han dicho que, incluso antes de entrar en la habitación, sienten como si estuvieran siendo observados. La puerta del dormitorio, siempre cuidadosamente cerrada, parece ser la más fría del suelo, como si algo intentara escapar desde dentro. Los fenómenos no se limitan a los sonidos y la sensación de una presencia invisible. Muchos informes involucran fenómenos visuales. Algunas personas, al mirarse al espejo de la habitación 304, juran que ven el reflejo de una mujer con un vestido largo y el pelo despeinado, pero este desaparece en cuanto la persona parpadea o intenta acercarse. Otros hablan de luces que destellan sin explicación, o de figuras que aparecen en los rincones de la habitación y desaparecen en cuanto son observadas. Algunos huéspedes todavía refieren el olor de flores marchitas, como si una fragancia vieja y triste impregnara las paredes. De hecho, uno de los aspectos más aterradores de la habitación 304 es el silencio. Al entrar en la habitación todo parece normal. El ambiente es lujoso, las cortinas pesadas y la cama impecable. Pero cuando cierras los ojos te das cuenta de que no estás solo. El silencio es abrumador. Y es cuando se hace insoportable que empiezas a escuchar las voces, los susurros, los pasos. Algunos huéspedes intentan dormir, pero refieren que se despiertan durante la noche con la sensación de que hay alguien de pie junto a su cama, observándolos, esperando algo. Como gerente siempre trato de tranquilizar a los huéspedes explicándoles que el hotel es antiguo y que a veces ciertos ruidos son normales en un edificio antiguo. Sin embargo, sé que hay algo más oscuro en la habitación 304. Muchos de mis compañeros de trabajo, especialmente aquellos que han estado aquí más tiempo, evitan incluso acercarse a la habitación por la noche y algunos se niegan a entrar en ella, especialmente cuando hay cambios en la energía del hotel, como una tormenta o un clima severo. La habitación 304 se ha convertido en una especie de leyenda viviente en Barcelona, y cuando los huéspedes oyen hablar de ella, muchos intentan evitarla. Quienes han vivido experiencias como la del huésped en la fría noche de invierno, no dudan en relatar que, al salir de la habitación, nunca vuelven a sentirse iguales. Sienten como si algo hubiera dejado una marca en su alma, una sensación de ser seguidos, una presencia que no los deja en paz. El Hotel Ritz sigue siendo uno de los destinos más lujosos de Barcelona, pero hay un rincón, una habitación, donde el lujo parece desaparecer y ser reemplazado por algo más antiguo, más oscuro, más inquietante. Si alguna vez te alojas aquí y te dirigen a la habitación 304, piénsalo 2 veces antes de abrir la puerta, porque el momento en el que entras puede que no seas el mismo cuando salgas. Historia 7. The Lament Song en el Crescent Hotel, Arkansas, Estados Unidos. Soy Alan, y soy el gerente del Crescent Hotel en Eureka Springs, Arkansas, un lugar que atrae a los turistas por su belleza histórica y su conexión con el pasado. Antes de convertirse en hotel, este edificio fue un hospital sanatorio, y muchos de los huéspedes que aquí se alojan no son conscientes de que están entrando en un lugar que esconde mucho más que historias de curación y cuidados. Hay leyendas sobre el hotel que se susurran entre el personal, historias de una enfermera fantasmal que por razones desconocidas todavía ronda los pasillos. Cualquiera que haya estado aquí por la noche sabe de qué estoy hablando. El lamento de una mujer
Una canción triste y melancólica parece resonar por los pisos vacíos, y ni siquiera los más escépticos pueden ignorarla. Era una noche lluviosa cuando una joven llamada Carol llegó al hotel. Viajaba sola, buscando descansar y escapar de la agotadora rutina de su vida. Al realizar el check-in, no dudó en aceptar la habitación 409, una de las más altas del edificio, con una vista inmejorable de la ciudad. En ese momento, el hotel estaba relativamente vacío, y Carol estaba entusiasmada con la idea de tener un lugar solo para ella. Al caer la noche, el ambiente en el hotel empezó a cambiar. El fuerte viento golpeaba contra las ventanas y el sonido de la lluvia resonaba a través de la antigua estructura. A Carol no le importó, pero pronto, alrededor de las 2 a.m., algo extraño comenzó a suceder. Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro cuando escuchó un suave gemido. Al principio pensó que era el sonido de la tormenta, pero cuando el sonido se repitió, se dio cuenta de que no venía de la calle, sino del interior del hotel. El lamento sonaba como el de alguien que sentía dolor, un dolor profundo y desesperado. Curiosa, Carol se levantó de la cama y salió de la habitación para investigar. El pasillo estaba vacío, en silencio, salvo por el sonido distante y triste que parecía venir del piso de arriba. Se acercó a las escaleras y al mirar hacia arriba vio una sombra que se movía. La figura de una mujer, vestida con un antiguo uniforme de enfermera, apareció en lo alto de las escaleras. Carol no sabía si estaba soñando o si era real. Pero de repente la mujer comenzó a bajar las escaleras con pasos lentos y pesados, como si llevara una gran carga. Cuando Carol intentó llamarla, la figura desapareció. Asustada, Carol regresó a su habitación y cerró la puerta. El lamento continuó por algún tiempo, ahora más fuerte, como si viniera desde el interior de la misma habitación. Carol cerró los ojos y trató de ignorarlo, pero el sonido persistió. Sonaba como una canción de lamentación, como si el alma de alguien estuviera perdida, tratando de comunicarse. Ella no sabía qué hacer, así que al día siguiente decidió contarle la historia a la recepcionista. Fue entonces cuando reveló el secreto del hotel. El Hotel Crescent, como mencioné antes, fue originalmente un hospital especializado en el tratamiento de enfermedades graves, y en particular de pacientes con tuberculosis a principios del siglo XX. Durante los años de funcionamiento del sanatorio murieron aquí varias personas, entre ellas un número importante de enfermeras que cuidaban a los pacientes, muchos de ellos en condiciones extremadamente difíciles y con largas jornadas de trabajo. Una de las enfermeras más conocidas fue Anne, una joven que dedicó su vida a cuidar a los enfermos hasta su prematura muerte. Murió de una enfermedad que contrajo mientras cuidaba a pacientes, y según se informa, su muerte fue dolorosa y solitaria. Después de su muerte, muchos de sus antiguos empleados afirman que no pudo encontrar la paz. Se cree que su alma permanece en el hotel vagando por los pasillos, lamentando su muerte y las vidas que no pudo salvar. Durante años, los huéspedes comenzaron a informar que escuchaban una voz femenina cantando una melodía suave y triste, principalmente por la noche. Algunos hablan de un profundo canto de tristeza, como si la enfermera intentara aliviar el dolor de los pacientes, incluso después de su muerte. Otros afirman que a veces la mujer aparece en una visión etérea, vestida con un uniforme blanco de enfermera, y que su expresión es de profundo sufrimiento. Carol no fue la primera en escuchar los lamentos de Anne. Varios otros huéspedes han relatado la misma experiencia, y muchos dicen que, en algunas noches, es posible sentir un frío inexplicable en los pasillos, como si alguien estuviera presente a tu lado. Pero cuando miras a tu alrededor, no hay nadie allí. Los pasos que resuenan en los pisos vacíos son otra característica extraña del hotel. La gente a menudo afirma oír un suave sonido de tacones golpeando el suelo, como si una enfermera estuviera corriendo por los pasillos, y la sensación de que algo o alguien está observando es casi palpable. El lamento de Anne, por mucho que ella intente ignorarlo, sigue siendo una presencia constante en el Hotel Crescent. Lo escuché yo mismo una noche de invierno. Iba caminando por el pasillo del piso superior, y cuando me acerqué a las escaleras, comenzó la melodía, suave y triste. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca, pero cuando levanté la vista no vi a nadie. El canto parecía venir de algún lugar lejano, como si la casa misma estuviera de luto por las vidas que habían pasado por allí. Algunos miembros del personal de mayor edad hablan de sentirse como si los estuvieran siguiendo, como si la enfermera estuviera cerca, tratando de comunicar algo. Con el paso de los años, el Hotel Crescent se ha convertido en una especie de leyenda viviente,
con su historia de espíritus perdidos, especialmente el alma de la enfermera Anne, que todavía busca redención y paz. Quienes se atrevan a pasar la noche en sus habitaciones más antiguas, como la 409, donde se alojó Carol, nunca olvidarán la experiencia. Es como si el hotel fuera un lugar donde el tiempo no puede borrar por completo los recuerdos del dolor y el sufrimiento, y donde los ecos de los lamentos aún resuenan en las paredes. Si alguna vez te alojas en el Crescent Hotel en Eureka Springs, Arkansas, y escuchas el suave canto de una mujer por la noche, recuerda que no estás solo. Es solo Anne, la enfermera que aún lamenta sus pérdidas, deambulando por los pasillos de un hotel que para ella sigue siendo su hogar. Historia 8. La estancia interminable en el Hotel del Salto, México. Mi nombre es Javier, y soy originario de Tequisquiapan, un pequeño pueblo de México donde las historias sobre leyendas y apariciones se transmiten de generación en generación. Sin embargo, hay una historia que incluso entre los más escépticos nunca deja de provocar escalofríos. La historia del Hotel del Salto, un hotel abandonado ubicado en un lugar aislado, rodeado de una densa vegetación y una atmósfera que parece atrapar el tiempo. Para muchos este lugar es sinónimo de misterio y fantasmagoría, pero lo que realmente asusta son las historias que cuentan de una misteriosa mujer que se aparece a quienes, por alguna razón, se pierden en los alrededores del hotel. El Hotel del Salto, otrora un resort de lujo, fue abandonado hace décadas después de una serie de extraños y trágicos incidentes que involucraron a sus huéspedes y personal. El edificio se encuentra al borde de un acantilado, con impresionantes vistas al río que corre al fondo, pero lo que menos se sabe del hotel es lo que esconde en los rincones más oscuros de su historia. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pero hay reportes de personas que se perdieron en los senderos aledaños al hotel y que al ser encontrados hablan de una misteriosa mujer, de rostro pálido y mirada vacía, que los guió hasta un lugar seguro, antes de desaparecer sin dejar rastro. Esta historia la cuentan muchos, pero una de las más impactantes es la de una pareja, Clara y Esteban, quienes hace unos años visitaron el lugar en busca de aventuras. Eran jóvenes, curiosos y les encantaba explorar lugares abandonados, creyendo que las leyendas no eran más que fantasías. Decidieron entonces pasar el día en el hotel, ignorando las advertencias de los lugareños que siempre mencionaban historias de desapariciones y encuentros extraños. Mientras caminaban por el bosque que rodeaba el hotel, las nubes comenzaron a cubrir el cielo y pronto una espesa niebla se apoderó del lugar. Los árboles que una vez le habían parecido acogedores ahora parecían amenazantes, sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos. Esteban, tratando de mantener el espíritu aventurero, sugirió que se alejaran aún más del hotel, pero Clara empezó a sentirse incómoda. Sabía que algo andaba mal. Tenía la sensación de que estaban siendo observados. Fue entonces cuando vieron una figura en la distancia. Una mujer, vestida de blanco con el pelo largo y despeinado, caminaba por el sendero con una tranquilidad que contrastaba con el caos de la tormenta que empezaba a formarse. Ella parecía tan fuera de lugar allí, en un lugar tan remoto y olvidado. Cuando Clara y Esteban se acercaron, la mujer se giró y los miró con expresión vaga, casi como si realmente no los viera, pero al mismo tiempo los observaba profundamente. La mujer le dijo con calma: «Estás perdido, no sabes cómo regresar. Puedo guiarte». Esteban, siempre desconfiado, dudó, pero Clara, ya con un mal presentimiento, les pidió que siguieran a la mujer. El paseo se volvió extraño. La mujer parecía conocer perfectamente el camino, incluso cuando los dos jóvenes comenzaron a perderse en los enredados senderos. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando una sensación de claustrofobia, pero la mujer nunca se detuvo. Ella, siempre adelante, los guió. A medida que avanzaba el viaje, la atmósfera se hacía más densa y la niebla parecía tragarse todo lo que les rodeaba. Esteban y Clara comenzaron a escuchar susurros lejanos, como si los árboles estuvieran hablando, pero no había nadie allí además de ellos y la misteriosa mujer. Cuando llegaron a un punto donde el camino parecía no tener fin, la mujer se giró y en voz baja y sin emoción dijo: «Aquí es donde perteneces». Pero antes de que pudieran preguntar qué quería decir, la mujer desapareció, disolviéndose en la niebla como una sombra. Esteban y Clara, ahora aterrorizados, corrieron hacia atrás tratando de encontrar el camino de regreso. Por más que lo intentaran, cada dirección parecía llevarlos de regreso al mismo lugar y la sensación de ser seguidos no desaparecía. Estaban perdidos, pero nunca realmente solos.
El miedo se apoderó de sus corazones, y solo cuando la luz del día comenzó a despuntar lentamente, finalmente encontraron el camino de regreso a la ciudad. Pero cuando llegaron, no pudieron evitar la sensación de que algo faltaba, de que el lugar donde habían estado, el Hotel del Salto, nunca los había abandonado realmente. Cuando regresaron al pueblo, hablaron con los lugareños sobre la mujer. Fue entonces cuando escucharon una historia que todavía les pone los pelos de punta. Aquella mujer era una antigua huésped del hotel, quien en una tragedia perdió la hacienda y vida en circunstancias misteriosas durante la construcción. Algunos dicen que se ahogó en el río poco después de perder el control de su vida. Otros dicen que fue el propio hotel, con su pesada energía, el que la atrapó allí. En lo que todos coinciden es en que no descansó y que de alguna manera pasó a formar parte del lugar. A lo largo de los años, otras personas se han perdido en los senderos del Hotel del Salto y muchas de ellas relatan la misma experiencia. La visión de una misteriosa mujer que con una voz suave los guía, pero a un precio. Cuenta la leyenda que quien encuentra a la mujer nunca vuelve a ser el mismo. Algunos afirman que la mujer los lleva a un lugar entre los vivos y los muertos, un limbo del que nadie puede escapar del todo. Y cuando la niebla se asienta sobre el hotel, es como si siempre estuviera allí, esperando más víctimas, lista para ayudarlas a encontrar su camino, o, tal vez, para guiarlas hacia un destino eterno. Si alguna vez te encuentras en Tequisquiapan y decides explorar las ruinas del Hotel del Salto, recuerda, los senderos alrededor del hotel son traicioneros, y aunque creas que conoces el camino, es mejor prestar atención a los susurros que te rodean. Podrías perderte. Y cuando eso sucede, puede que venga alguien a guiarte de regreso. ¿Pero realmente quieres seguirlo? Historia 9. El fantasma del hombre de negocios en el Hotel Palace, Madrid, España. Soy Sergio, gerente del Hotel Palace, uno de los más tradicionales de Madrid, conocido por su elegancia de historia que se remonta al siglo XIX. Ubicado en el corazón de la ciudad, el hotel es un destino popular para turistas y gente de negocios de todo el mundo. Pero detrás de su impecable fachada hay una historia que pocos conocen y que, si no fuera por los relatos de los huéspedes, podría parecer simplemente otra leyenda urbana. Hablo del fantasma de un hombre de negocios que, dicen, todavía ronda las habitaciones del hotel, siempre vestido con un traje impecable, materializándose junto a las camas de los huéspedes, observándolos en silencio durante la noche. Primera vez que oí hablar del fantasma del empresario fue por una de las empleadas más antiguas del hotel, doña Carmen, una señora que trabajó aquí durante más de 40 años. Me contó que hace muchos años el Hotel Palace recibió a un huésped que era un hombre de negocios muy conocido por su fuerte personalidad y sus negociaciones despiadadas. Durante su estancia, era un hombre reservado, siempre trabajando, hasta tarde en su habitación, con los documentos esparcidos sobre la mesa y una expresión concentrada. A menudo se alojaba en la habitación 512, que para muchos tiene una vista impresionante de la ciudad, pero también transmite una energía peculiar. Permaneció varios días, pero una mañana lo encontraron muerto en su cama, sin explicación aparente. La muerte de este empresario fue considerada un gran misterio en su época, pues parecía encontrarse en perfecto estado de salud, sin ningún signo de enfermedad o incidente que pudiera justificar lo ocurrido. Lo que dejó a todos perplejos fue que después de su muerte empezaron a surgir informes extraños. Los huéspedes alojados en la habitación 512 e incluso en otros pisos comenzaron a hablar de una figura oscura, siempre vestida con un traje oscuro y con rostro serio, que se materializaba junto a sus camas durante la noche. En su mayoría, los informes eran siempre los mismos. Una figura alta de postura impecable con traje, como si estuviera esperando algo pero sin hacer ruido. Muchos invitados creyeron que estaban soñando o incluso que era una ilusión provocada por la oscuridad del ambiente, pero lo que les perturbaba era la sensación de que la presencia estaba allí por algo más. Algunos dijeron que se habían despertado en mitad de la noche y habían encontrado los ojos del empresario mirándolos con una expresión difícil de describir, una mirada profunda y penetrante que parecía perforar el alma. Hubo un caso que me impactó especialmente, el de una joven empresaria llamada Teresa, que se alojó en el hotel para una reunión importante. Pidió una habitación con vista a la plaza principal y casualmente la alojaron en la habitación 512, la misma donde había fallecido el empresario años antes. Esa noche se despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Cuando abrió los ojos vio la figura del hombre de traje, de pie junto a su cama mirándola fijamente. Asustada, Teresa intentó gritar, pero su voz parecía haber fallado. Era como si una fuerza invisible le impidiera moverse o hablar.
Ella describió la sensación como si el hombre estuviera observando su alma, como si estuviera esperando algo, pero al mismo tiempo no hacía ningún movimiento. Al principio pensó que estaba alucinando, pero cuando volvió a mirar, el hombre desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad, dejando solo un frío gélido en el aire. Teresa no pudo dormir más esa noche y a la mañana siguiente le contó a la recepcionista su experiencia. Él, al escuchar la historia, no se sorprendió. Él simplemente dijo: «Sucede más a menudo de lo que crees». Los huéspedes que se alojaron allí después también comenzaron a informar de encuentros similares y pronto la leyenda del fantasma del empresario se extendió por los pasillos del hotel. Muchos aseguran que al alojarse en la habitación 512 comienza a formarse una sensación de incomodidad a medida que se acerca la noche, y al quedarse dormido, los huéspedes sienten que no están solos. Algunos relatan que el hombre aparece junto a la cama y permanece inmóvil, mientras otros aseguran que comienza a caminar lentamente por la habitación sin hacer ningún ruido. Los más valientes, al intentar enfrentarse a él, dicen que desaparece tras ser mirado fijamente durante unos segundos. Dicen que el fantasma del empresario no es malicioso, pero su presencia es imponente y perturbadora. Parece una figura que no puede encontrar descanso, como si estuviera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Algunas teorías dicen que no murió de muerte natural y que su alma no pudo seguir adelante hasta completar algo que había dejado pendiente. Otros creen que está allí simplemente porque el hotel era parte fundamental de su vida y no podía alejarse del todo de ese lugar donde tantos negocios hacía. Cuenta la leyenda que el fantasma aún recorre los pasillos del Palace Hotel, pero solo se aparece a aquellos que tienen algún tipo de relación con el mundo de los negocios o que de alguna manera están involucrados en negociaciones importantes en el hotel. Algunos incluso dicen que ofrece una especie de presencia silenciosa, como si estuviera vigilando el trato con sus invitados, como si los estuviera observando para asegurarse de que nada quede sin hacer, de que ningún detalle se pase por alto. Yo mismo he pasado varias noches en el hotel, y en una de ellas, al caminar por los pasillos después del trabajo, sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera observando mis acciones. No vi a nadie, pero el escalofrío que recorrió mi columna y la sensación de que me seguían eran inconfundibles. Hay noches en las que el viento parece hacer más ruido y los pasos parecen resonar, aunque el pasillo esté vacío. La leyenda del empresario, aunque nunca ha sido confirmada oficialmente por nadie, parece ser una verdad no dicha para todo aquel que pasa por allí. Si alguna vez te alojas en el Hotel Palace de Madrid y decides alojarte en la habitación 512, prepárate. Puede ser que mientras el resto del mundo duerme, a ti te despierte una presencia a tu lado. Un hombre con un traje impecable, con una mirada profunda esperando algo pero sin decir nunca una palabra. Y cuando desaparezca, quedará en el aire la sensación de que en el hotel aún queda algo sin resolver. Quizás nunca sepas qué quiere o por qué sigue ahí, pero seguro que nunca olvidarás su presencia. Historia 10. La maldición del Hotel Chelsea, Nueva York, Estados Unidos. Mi nombre es Ricardo. Soy de Nueva York y trabajo como guía turístico en la ciudad, guiando grupos por sitios históricos y, por supuesto, lugares que guardan un misterio. Extra. Y hay un lugar que incluso para quienes no creen en fantasmas, siempre genera curiosidad. El Hotel Chelsea, uno de los hoteles más famosos de Nueva York. Muchos conocen Chelsea por su arquitectura icónica y su reputación de haber sido el hogar de artistas, músicos y escritores a lo largo de los años. Sin embargo, lo que pocos saben es que este hotel está marcado por una maldición que parece afectar a todos sus huéspedes. Una historia de presencias inexplicables y una energía densa que se manifiesta principalmente por la noche, cuando el hotel parece estar más vivo que nunca. Lo más aterrador no son solo los informes aislados de encuentros sobrenaturales, sino la frecuencia con que ocurren. Si le preguntas a cualquiera que se haya alojado en el Chelsea Hotel, probablemente escucharás historias de sombras que se mueven solas, murmullos que vienen de pasillos deshabitados, y en algunos casos incluso presencias que se materializan en las camas y observan a los huéspedes mientras duermen. Algunos dicen que las apariciones son de antiguos residentes, otros afirman que son ecos de almas perdidas, todavía atrapadas en el hotel, incapaces de seguir adelante. La historia más famosa y quizás la más macabra involucra una noche en la que el hotel en sí parecía estar a la altura de su reputación. Un huésped, cuya identidad nunca ha sido confirmada, se hospedó en el Hotel Chelsea durante un viaje de negocios. Viajaba sola, después de una serie de reuniones que la habían dejado agotada. Al llegar a su habitación, la 105, sintió un escalofrío inexplicable, pero lo atribuyó al cansancio y al carácter antiguo del edificio.
La habitación estaba bien iluminada y se sentía acogedora, con un olor a humedad en el aire, típico de edificios tan antiguos. Dio un breve paseo por los pasillos y cuando regresó, se preparó para descansar. Pero mientras yacía en la cama, sintió una extraña sensación de inquietud. Parecía que algo la observaba, pero ella no sabía exactamente qué. Cuando cerró los ojos, sintió una presencia a su lado, como si alguien estuviera sentado en el borde de la cama. La sensación era fuerte, el peso sobre la cama era inconfundible, pero cuando abrió los ojos se encontró con una escena desconcertante. Una figura pálida, con los ojos fijos en ella, estaba de pie junto a ella, inmóvil. No había ninguna expresión en su rostro, pero su mirada era profunda y gélida. La mujer no podía moverse. Me quedé paralizado por el miedo. Con el corazón acelerado volvió a cerrar los ojos, esperando que fuera solo una pesadilla o una alucinación. Sin embargo, cuando volvió a abrirlos, la figura seguía allí, ahora más cerca, casi tocando su rostro. La presencia parecía densa, como si fuera una entidad que no pertenecía a ese mundo. Finalmente logró moverse y se levantó de la cama, temblando, pero la figura desapareció al instante. Cuando corrió hacia la puerta no había nada allí, pero la sensación de que algo la observaba no la abandonó en toda la noche. Al día siguiente abandonó el hotel antes de lo previsto, sin poder explicar lo sucedido, pero con la sensación de que no estaba sola. La historia de esta mujer no fue la única. Los huéspedes del Hotel Chelsea a menudo describen experiencias similares. Una presencia, una sensación de pesadez en el aire, algo o alguien observando de cerca. Muchos de estos informes se centran en habitaciones específicas, como la 105, pero algunos dicen que cualquier habitación de Chelsea tiene el poder de atraer estas entidades. Incluso hay quien asegura que todo el hotel está inmerso en un aura pesada, casi como si las paredes llevaran los ecos de tantas almas que han pasado por allí, y de alguna manera no han podido salir del lugar. En un caso particularmente inquietante, un hombre que se alojaba en una de las habitaciones más apartadas, al final de un pasillo estrecho, informó que durante la noche sentía como si alguien estuviera acostado en la cama a su lado. Cuando miró, no vio a nadie, pero las sábanas estaban arrugadas, como si alguien se hubiera movido a su lado. Intentó continuar la noche, pero la sensación de ser observado no desapareció. En varios momentos sintió que algo le apretaba el pecho, como si una presión invisible lo asfixiara. Cuando finalmente decidió salir de su habitación y pedir un cambio de alojamiento, dijo que todavía podía sentir los toques invisibles en su cuerpo, como si hubiera sido marcado por algo. Algunos dicen que el hotel está maldito, que hay una energía negativa impregnada en las paredes y en el aire, fruto de tantas muertes y tragedias ocurridas allí. Muchos creen que el hotel aún guarda los fantasmas de artistas que se alojaron allí, como Sid Vicious de los Sex Pistols, que murió en Chelsea, o la escritora Diane Arbus, que se suicidó cerca de allí. Otros dicen que el hotel de alguna manera se alimenta de las emociones y tensiones de sus huéspedes, creando un círculo vicioso de sufrimiento y angustia. El personal del hotel, muchos de ellos experimentados y curtidos, hablan de incidentes sobrenaturales con cierta resignación. Aquí nada nos sorprende, dicen. Lo hemos visto todo. Algunos incluso informan haber oído susurros de voces en las escaleras o el sonido de pasos vacíos en pasillos deshabitados. Dicen que cuando el hotel está vacío por la noche es cuando ocurren los sucesos más extraños. El hotel, con su aura de misterio, parece ser un lugar donde el tiempo se distorsiona y el pasado y el presente se mezclan de forma inquietante. Si alguna vez vas a Nueva York y te alojas en el Chelsea Hotel, estate atento. El hotel tiene una forma peculiar de hacer que la gente se sienta incómoda, incluso cuando no sucede nada extraordinario. Pero si eres lo suficientemente valiente para quedarte, puede ser que en una noche silenciosa, cuando todos los demás huéspedes estén durmiendo, sientas el peso de una presencia inexplicable a tu lado. Y quién sabe, quizá la leyenda del hotel se convierta en algo más que una historia para usted. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 11. El Hotel de los Susurros, Oaxaca, México. Mi nombre es Antonio Vargas, soy arquitecto y hace unos años participé en un proyecto en la ciudad de Oaxaca, México. Fue un trabajo sencillo.
evaluar la estructura de los edificios históricos, para determinar si podían restaurarse o debían demolerse. Fue en este viaje que experimenté algo que hasta el día de hoy me mantiene despierto por las noches. Siempre he sido escéptico sobre las historias de fantasmas, pero lo que ocurrió en el Hotel Susurrante, como se lo conoció, dejó en mí una impresión duradera que ninguna explicación racional podría borrar. El hotel, oficialmente llamado Hotel San Miguel, llevaba al menos 20 años abandonado cuando me dieron la tarea de evaluarlo. Era un edificio colonial, con grandes puertas, de madera, amplios pasillos y una arquitectura que recordaba a un antiguo convento. Los vecinos evitaban acercarse demasiado al lugar, y bastaba con mencionar el nombre para escuchar advertencias y miradas sospechosas. «Será mejor que no entres sola ahí», me dijeron varias veces, pero no presté atención. Estaba acostumbrado a trabajar en edificios viejos y ruinosos, y las historias de fantasmas, en mi opinión, eran simplemente supersticiones locales. Llegué al hotel justo antes del anochecer. La luz dorada del sol teñía las desgastadas paredes, pero la imponente apariencia del edificio aún mantenía su belleza. Afuera todo parecía tranquilo, aunque el silencio era perturbador. Cuando abrí la puerta principal, un olor a moho y madera vieja invadió mis fosas nasales. El vestíbulo de entrada estaba cubierto de polvo y el suelo crujió bajo mis pies. Comencé a explorar la planta baja, tomando fotografías y tomando notas sobre las condiciones estructurales. Por ahora, era solo otro edificio abandonado. Al anochecer, decidí subir al segundo piso. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Los pasillos eran largos, poco iluminados por las pocas linternas que llevaba, y el silencio parecía crecer con cada paso. Las habitaciones estaban cerradas o llenas de escombros, pero al final de un pasillo encontré una puerta entreabierta. Cuando entré, vi que era una suite antigua, todavía amueblada, con una cama con dosel cubierta de tela rasgada y un sillón colocado cerca de la ventana. En el suelo, marcas de algo que parecía haber sido arrastrado. Fue extraño, pero nada que me alarmara. Decidí quedarme un poco más ya que necesitaba terminar el informe. Me senté en una silla en el centro de la habitación y comencé a escribir, pero fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo que viene del pasillo. Pensé que era mi imaginación o tal vez el viento que soplaba a través de las grietas de las ventanas rotas. Pero cuando me levanté a comprobarlo sentí un escalofrío inexplicable. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo parecía continuar, como si algo se moviera a lo largo de las paredes. Regresé a la habitación tratando de ignorar la sensación de incomodidad, pero los sonidos comenzaron a hacerse más claros. Eran voces. Bajo, indistinto, pero definitivamente humano. Cogí mi linterna y volví a caminar por el pasillo gritando: ¿hay alguien ahí? Por supuesto no hubo respuesta, pero el aire a mi alrededor se sentía más pesado, como si algo me estuviera observando. De repente un sonido seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Me apresuré a regresar a la habitación, sintiendo ahora que no estaba solo. A partir de ese momento las cosas empezaron a descontrolarse. Las voces se acercaban, ahora dentro de la habitación. Era como si varias personas susurraran al mismo tiempo, palabras que no podía entender. De repente la puerta del dormitorio se cerró de golpe, produciendo un fuerte estruendo que resonó por los pasillos. Mi linterna parpadeó unas cuantas veces antes de apagarse por completo. Me quedé en la oscuridad con solo los susurros para acompañarme. En medio de la oscuridad sentí que algo se movía en la habitación. Pasos lentos y arrastrados que parecían girar a mi alrededor. Mis manos temblaban mientras intentaba volver a encender la linterna, y cuando finalmente lo hice, vi algo que me dejó helado hasta los huesos. La silla junto a la ventana ahora estaba frente a mí, y lo que parecía ser una figura estaba sentada en ella. No se distinguía ningún rostro, pero había una silueta claramente visible. Cuando la luz de la linterna lo impactó, la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Por más que tiraba y trataba de girar la manija, no se movía. Mientras tanto, los susurros se transformaron en risas bajas y crueles que llegaban de todos los rincones. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara contra la pared. Mi corazón palpitaba aceleradamente y lo único que podía hacer era rezar, algo que no había hecho en años. De repente, la puerta se abrió de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Bajé corriendo las escaleras lo más rápido que pude y salí del hotel respirando el aire fresco de la noche con una sensación de alivio y desesperación al mismo tiempo. El hotel queda atrás de mí, pero los recuerdos de aquella noche todavía me persiguen.
Conté la experiencia a mis colegas, pero nadie me creyó del todo. Aún así, la restauración del Hotel San Miguel fue cancelada y el edificio permanece abandonado hasta el día de hoy. Los lugareños continúan evitando el lugar, diciendo que esconde más que solo historias. Dicen que el hotel tiene una energía propia, algo que atrae a quien se atreve a entrar y nunca lo deja igual. Si alguna vez visitas Oaxaca y escuchas sobre el Hotel de los Susurros, solo puedo darte un consejo. Mantente alejado. Hay cosas que no podemos explicar, y ese lugar es un recordatorio de que no todas las historias son solo leyendas. Historia 12. La sombra del 305 Hotel Mirador, Veracruz, México. Mi nombre es Gabriel Romero. Soy fotógrafo y viajo frecuentemente al estado de Veracruz, México, para capturar imágenes de la belleza natural y la arquitectura colonial de las ciudades costeras. Uno de mis destinos favoritos fue la ciudad de Veracruz, donde pasé varias noches en el Hotel Mirador, un edificio que, a pesar de ser antiguo, siempre me pareció un lugar tranquilo y cómodo para descansar después de un largo día de trabajo. Sin embargo, la última vez que estuve allí, ocurrió algo que cambió por completo mi visión de ese hotel, y más importante aún, de lo que es real y lo que no. El Hotel Mirador estaba en una zona más aislada de la ciudad, cerca del mar. Cuando lo conocí por primera vez, tenía un encanto decadente, con muebles antiguos y paredes que contenían historias. Los grandes ventanales ofrecían una vista espectacular del océano, y el sonido de las olas rompiendo en la arena le daba al lugar una sensación de tranquilidad. Durante los años que viví allí, nunca noté nada extraño. Pero esa noche algo cambió. Llegué al hotel alrededor de las 7 de la tarde, después de un viaje agotador. El recepcionista, un hombre mayor que parecía un poco cansado, me entregó la llave de mi habitación, la 305. Me dijo que había una gran fiesta en el salón principal y me sugirió que fuera directamente a la habitación, ya que los invitados estaría ocupado con música y baile. Al principio pensé que sería bueno descansar antes de salir a fotografiar más de la ciudad por la noche. Cuando entré en mi habitación, el olor a madera vieja y a perfume fuerte me envolvió. El mobiliario era clásico, con una gran cama, un sillón de terciopelo y un espejo que ocupaba toda la pared sobre el cabecero. La vista del mar, que normalmente me encantaba, ahora parecía distorsionada, con las olas reflejando la luz de la luna de una manera peculiar. Pero lo más extraño era la sensación de estar siendo observado. Fui directo al baño, me di una ducha rápida y me preparé para salir. Sin embargo, al salir del baño, noté algo que me dejó desconcertado. La cama estaba un poco revuelta, las sábanas desordenadas, como si alguien acabara de salir de allí. Me quedé confundido porque cuando entré a la habitación, la cama estaba perfectamente hecha. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Me encogí de hombros, pensando que tal vez fue solo mi error olvidar cómo me veía antes de ducharme. Pero el malestar no acabó ahí. Mientras comenzaba a vestirme, noté una sombra que se movía en la pared opuesta al espejo, cerca de la puerta. Al principio pensé que era solo el reflejo de algo en el pasillo, pero cuando me miré en el espejo vi una figura, una sombra oscura e indistinta parada junto a la cama. Parecía alta, con una postura erguida, pero sin contornos definidos. Me quedé paralizado por un momento. Lo que más me asustó fue el hecho de que cuando lo miré directamente no vi nada, pero cuando me miré al espejo la sombra seguía allí, moviéndose lentamente. Corrí a la puerta para comprobarlo, pero el pasillo estaba vacío. Lo curioso es que no sentí miedo, sino un malestar creciente. Algo había allí, pero no era algo físico. Era como si una presencia se hubiera instalado en el entorno. Con el corazón acelerado decidí salir y tomar algunas fotos, tratando de sacudirme esa extraña sensación que me consumía. Cuando regresé al hotel ya era tarde en la noche. El salón estaba vacío, la fiesta había terminado y el único sonido que podía oír era el de las olas y el viento golpeando las ventanas. Subí a mi habitación todavía con esa incómoda sensación de que algo andaba mal. Al entrar, noté que las luces estaban apagadas. La cama estaba desordenada otra vez, con las sábanas fuera de lugar. Pero lo más extraño fue ver que el espejo reflejaba la figura de la sombra de antes, esta vez con mayor claridad. No podía entender lo que estaba pasando. La sombra parecía moverse lentamente hacia la cama, y de repente sentí un peso en el pecho, como si alguien se hubiera acostado a mi lado. Intenté gritar, pero no me salía la voz. La sombra parecía hacerse más grande, rodeando la cama y acercándose cada vez más. Fue entonces cuando una voz baja y ronca me susurró al oído: «No deberías haberte quedado». En el instante en que escuché eso, la sombra desapareció y finalmente pude gritar. Corrí hacia la puerta intentando salir de la habitación, pero estaba cerrada.
Miré a mi alrededor tratando de encontrar algo que explicara lo que estaba pasando, pero nada parecía normal. Las paredes estaban húmedas y una sensación de frío intenso se apoderó de la habitación. La cama, que estaba completamente deshecha, ahora parecía tener marcas de que alguien había estado acostado allí, dejando impresiones en las sábanas. Desesperadamente cogí el teléfono e intenté llamar a recepción, pero la señal estaba interrumpida. Me miré una vez más al espejo y ahora la figura oscura estaba detrás de mí, más definida, con el rostro de una persona alta con un traje oscuro, con una sonrisa macabra que no podía describirse con palabras. El reflejo de la figura contrastaba completamente con la realidad, como si fuera una entidad de otro mundo. Fue en ese momento cuando la luz de la habitación parpadeó y se apagó por completo. Lo que quedó fue el sonido del viento y un silencio absoluto. Estaba completamente solo. Cuando finalmente logré abrir la puerta, corrí escaleras abajo hasta la recepción sin mirar atrás. Allí el recepcionista me miró como si me estuviera esperando. «Señor Romero, el 305 tiene ese efecto en la gente. No es la primera vez que alguien ve a ese hombre». No me explicó nada más, pero me ofreció otra habitación lejos de Pailondicia, ese piso. Al día siguiente, al interrogar a otros huéspedes e incluso a empleados, descubrí que la historia detrás del 305 estaba vinculada a un antiguo residente del hotel. Un hombre que décadas atrás había muerto allí, solo, sin nadie a su lado. Desde entonces cuenta la leyenda que su alma nunca lo ha abandonado y todavía deambula por las habitaciones, especialmente la 305, esperando a quien se atreva a quedarse. Salí del hotel temprano en la mañana y nunca regresé a Veracruz. Lo que viví esa noche en el Hotel Mirador fue más que una pesadilla. Hasta el día de hoy la figura de la sombra me persigue y no sé si alguna vez podré olvidar lo que vi. 305 permanece allí, esperando al próximo huésped lo suficientemente curioso o inconsciente como para desafiar la oscura presencia que habita sus paredes. Historia 13. El susurro del 409, Hotel La Luna, Acapulco, México. Mi nombre es Rafael Torres, soy historiador y siempre me ha apasionado explorar sitios históricos, especialmente los más antiguos y aquellos con alguna conexión con el pasado oscuro. Fue por esta pasión que en uno de mis viajes a Acapulco decidí hospedarme en el Hotel La Luna, un establecimiento con más de 60 años de historia y cuyas paredes, según los lugareños, guardaban secretos que nunca debían ser revelados. Sin embargo, lo que sucedería esa noche transformaría mi visión de lo sobrenatural de maneras que nunca podría haber imaginado. El Hotel La Luna estaba ubicado lejos del bullicio de las playas turísticas de Acapulco. Su fachada era antigua, con muros de piedra, y su arquitectura recordaba a una época colonial. El hotel había sido muy popular en décadas pasadas, pero con el tiempo y la construcción de nuevos establecimientos más modernos acabó cayendo en desuso. Aún así, el lugar aún conservaba un encanto particular y me atraía su historia. Llegué a última hora de la tarde y el recepcionista, un hombre mayor con una mirada que parecía guardar más de un secreto, me entregó la llave de la habitación 409. «Ten cuidado por la noche», me dijo, en un tono que a primera vista parecía una advertencia inocente, pero luego comprendería que era algo mucho más profundo. La habitación 409 estaba al final de un largo pasillo, lejos de la recepción y de las habitaciones más concurridas. Cuando entré, sentí una sensación inmediata de incomodidad. La decoración era sencilla, pero había algo peculiar en ella. La habitación estaba oscura a pesar de ser tarde, y la ventana estaba cubierta con cortinas pesadas que bloqueaban completamente la luz natural. La cama, cubierta con una sábana manchada por el tiempo, parecía algo incómoda. Pero lo que más me molestó fue el espejo de cuerpo entero, estratégicamente ubicado al lado de la cama. Al principio traté de ignorar la sensación de malestar que me invadía. Estuve allí para trabajar, estudiar la historia del lugar y registrar mis impresiones, para un futuro libro. Pero pronto por la noche la atmósfera en la habitación se volvía insoportable. Después de cenar, decidí descansar un poco antes de dirigirme a la sala de lectura del hotel. Mientras me acostaba en la cama, la sensación de ser observado se intensificó. Miré al techo, pero parecía que algo me observaba desde la esquina de la habitación. De repente un susurro bajo, apenas audible, llenó el aire. «Rafael», dijo la voz. Me quedé congelado. Esa voz era clara y nítida, pero parecía venir de ninguna parte en particular. Sobresaltado miré a mi alrededor, pero la habitación estaba vacía. No había nadie allí. La cama estaba intacta y la puerta estaba cerrada. Pero cuando me miré al espejo,
vi algo que me puso los pelos de punta. Detrás de mí, reflejada en el cristal, había una figura. Una mujer con cabello largo y oscuro y una expresión triste en su rostro. Sus ojos parecían vacíos, como si me estuvieran mirando directamente, con una intensidad que nunca había experimentado antes. Mi cuerpo quedó paralizado y ya no podía mover los ojos. La mujer en el espejo no se movió, pero su presencia era abrumadora. Cuando finalmente logré levantarme, ella ya no estaba. Lo que más me perturbó fue el hecho de que cuando miré a mi alrededor, la habitación parecía ser la misma, sin cambios visibles. Sin embargo, la sensación de presencia era demasiado fuerte como para ignorarla. Traté de racionalizar lo que estaba pasando. Quizás era solo cansancio o una alucinación causada por la soledad, pero con cada segundo que pasaba en esa habitación, el sentimiento de pavor se apoderaba de mí. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. «Rafael», repitió la voz, «no deberías estar aquí». No sabía qué hacer. Las paredes parecían cerrarse sobre mí y el aire se hacía más denso a cada minuto. A la mañana siguiente decidí que abandonaría el hotel inmediatamente. Sin embargo, cuando intenté salir de la habitación, noté algo aún más inquietante. La llave no funcionó. Giré la manija y la llave, pero la puerta no se abría. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado. Nadie parecía escuchar mis gritos de ayuda. La voz en mi cabeza se volvía cada vez más insistente. «No debes irte, Rafael. Tu lugar está aquí». Fue entonces cuando recordé las palabras del recepcionista, el hombre que parecía saber más sobre el hotel de lo que estaba dispuesto a contar. «Cuidado con la noche», había dicho. Pero no me importó. Pensé que era solo una superstición local. Ahora estaba empezando a comprender lo que realmente quería decir. La habitación pareció transformarse. Las paredes empezaron a vibrar levemente y el espejo, que ahora reflejaba una imagen distorsionada de mí mismo, empezó a emanar una luz tenue, como si algo intentara manifestarse. La figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara, sus ojos ahora fijos en los míos, con una tristeza profunda y desesperada. Parecía intentar comunicarse conmigo, pero sus palabras eran incomprensibles, distorsionadas como si fueran susurros lejanos. Esa noche por fin logré dormir, exhausto por el miedo y el estrés. Sin embargo, mi sueño no fue tranquilo. Soñé con la mujer del espejo, que me guiaba por los oscuros y lúgubres pasillos del hotel. Me mostró las otras habitaciones y en cada una de ellas había una historia trágica y macabra. Una historia de personas que nunca se fueron, que quedaron atrapadas en las paredes del hotel. Me contó sobre los suicidios ocurridos allí, los asesinatos y los misterios que rodean a la luna. Cuando me desperté, la sensación de malestar continuaba. No podía permanecer más tiempo en la habitación 409. El miedo y la sensación de que allí me esperaba algo muy oscuro me consumían. Corrí a recepción y con voz temblorosa pedí cambiar de habitación. La recepcionista, sin mostrar sorpresa alguna, me entregó una nueva llave y me dijo simplemente: «No eres el primero que pasa por esto. El 409 tiene esa energía. No importa cuánto tiempo pase, siempre llama a alguien que tiene algo que ver». Me quedé en el Hotel La Luna unos días más, pero nunca más volví a la habitación 409. De hecho, el hotel parecía volverse cada vez más incómodo a medida que pasaban los días y apenas podía concentrarme en mi trabajo. Cuando finalmente salí de Acapulco y regresé a mi ciudad, me llevé conmigo la pesadilla que había vivido allí. Nunca volví al Hotel La Luna y hasta el día de hoy evito cualquier lugar que tenga el mismo tipo de energía densa y opresiva. Lo que pasó en esa habitación todavía me persigue y sé que la mujer que encontré en el espejo no me dejó ir. Todavía susurra en el fondo de mi mente, recordándome que hay lugares donde el pasado nunca se desvanece y donde los espíritus permanecen esperando a alguien dispuesto a descubrir los secretos que guardan. Historia 14. El sonido del piano en el Hotel Almas, Veracruz, México. Mi nombre es Marcos Ortega y soy músico. He pasado toda mi vida viajando de ciudad en ciudad, tocando en distintos escenarios, pero fue en Veracruz donde encontré el hotel, más peculiar y a la vez más aterrador de todos. La historia que voy a contar ocurrió durante uno de estos viajes. Estaba en una fase difícil de mi carrera. Los espectáculos no iban bien y las salidas nocturnas a bares y restaurantes ya no eran lo que me motivaba. Fue entonces que al pasar por Veracruz decidí hacer una pausa y descansar. Lo que no sabía era que el descanso que buscaba se convertiría en la pesadilla que nunca imaginé que viviría.
El Hotel Almas estaba situado en una calle tranquila de la ciudad, lejos del bullicio turístico. El edificio era antiguo, con una fachada desgastada por el tiempo, pero aún así, algo en él llamó mi atención. Las pesadas puertas de madera y el porche cubierto de plantas parecían ocultar algo. Un encanto oscuro emanaba de cada rincón, como si el edificio en sí fuera un recuerdo vivo de una época lejana. El recepcionista, un hombre de rasgos duros y mirada cansada, me entregó la llave de la habitación 206 y me dio una rápida advertencia. Si escuchas el piano por la noche, ignóralo. No es para ti. En ese momento pensé que el aviso era simplemente parte de la rutina en un antiguo hotel. Los huéspedes allí parecían ser simplemente turistas normales, pero al mirar el rostro del recepcionista, algo me decía que sabía algo más. Cuando entré a la habitación 206, la sensación de incomodidad no fue inmediata, pero conforme avanzaba la noche, comencé a notar detalles extraños. La habitación era sencilla, con muebles antiguos y una ventana que daba al jardín trasero. Pero algo estaba fuera de lugar. El aire estaba más pesado de lo habitual y una sensación de absoluto silencio me invadió. No hay sonidos externos, ni voces ni ruidos. El silencio era opresivo. La noche comenzó a caer y decidí descansar un poco. Después de acomodarme en la cama, traté de relajarme, pero la sensación de que algo estaba sucediendo, algo fuera de mi control, no me dejaba en paz. Fue entonces cuando oí el sonido. Al principio, un acorde lejano, como si alguien estuviera tocando un piano en algún lugar del hotel. No le presté mucha atención, pues pensé que se trataba de algún invitado posterior o incluso una ilusión de mi cansancio. Sin embargo, el sonido se hizo más claro, más nítido, y pronto ya no hubo forma de ignorarlo. El piano parecía venir del piso de arriba, de lo que imaginé que era una habitación cerrada. Me quedé quieto escuchando la suave melodía, pero con una creciente sensación de inquietud. No era una canción normal, sino una melodía melancólica, casi triste. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, tratando de ver de dónde venía el sonido. Nada. El hotel estaba en silencio, sin movimiento aparente. Decidí seguir el sonido y ver qué estaba pasando. Salí de la habitación y caminé por el pasillo vacío. A medida que me acercaba al final del pasillo, el sonido del piano se hizo más fuerte. Cuando llegué a la puerta de un antiguo salón de eventos, vi que estaba entreabierta. El piano estaba allí, tocando solo. La vista era tan surrealista que por un momento pensé que estaba soñando. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por la tenue luz de una lámpara rota que se balanceaba suavemente. Y sentada al piano había una figura pálida, vestida con un traje antiguo que parecía no notar mi presencia. Sus manos se movían sobre las teclas, produciendo música que parecía venir directamente de lo más profundo de su alma. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El sonido del piano era tan hipnótico que apenas podía apartar la vista de la figura. Tocaba con una precisión impresionante, pero sus movimientos eran lentos y pesados, como si cada nota fuera un grito apagado, un dolor antiguo. La habitación estaba fría, mucho más fría de lo que debería haber estado. El aire estaba pesado y un sentimiento de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Finalmente reuní coraje y di un paso hacia la habitación. Pero tan pronto como hice eso, la figura del piano dejó de tocar. El silencio era absoluto. Lo único que se oía era el sonido de los latidos de mi corazón. La figura giró lentamente la cabeza para mirarme, y sus ojos estaban vacíos, sin vida. El rostro pálido de la persona parecía distorsionado, con una mirada fija y vacía que parecía atravesarme. Tenía tanto miedo que no podía moverme. Era como si la figura quisiera decirme algo, pero las palabras no salían de su boca. Solo quedó la mirada penetrante. Cuando finalmente logré alejarme de la habitación, el sonido del piano comenzó de nuevo. Pero ahora la melodía era más fuerte, más desesperada. Corrí de nuevo a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. El sonido continuó durante horas hasta que finalmente al amanecer se detuvo. El silencio volvió al hotel, pero sabía que algo iba muy mal. A la mañana siguiente fui a la recepción, pero no parecía sorprendido por mi historia. Él simplemente me miró fijamente y dijo: «Escuchaste el piano, ¿no?». Cuando lo confirmé, continuó: «Este es el sonido de Alma, la pianista. Ella se suicidó aquí hace muchos años, después de perder la esperanza de su carrera. Desde entonces, su espíritu ha estado tocando todas las noches, esperando que alguien la escuche. Según la recepcionista, Alma era una talentosa pianista que se alojó en el hotel durante uno de sus muchos conciertos. Su fama creció,
pero en algún momento perdió la fe en sí misma y en su arte. Después de semanas de desesperación e insomnio, se encerró en esa sala de música y se suicidó mientras tocaba su última pieza. Desde entonces, su alma no había encontrado descanso y cada noche su espíritu tocaba el piano, esperando que alguien pudiera escucharlo y tal vez traer paz a su dolor eterno. Esa noche fue la última que pasé en el Hotel Almas. Aunque intenté racionalizar todo lo vivido, la sensación de que Alma seguía allí, tocando su piano, permaneció conmigo durante mucho tiempo. Nunca más podría escuchar una melodía en el piano sin recordar ese sonido distante y melancólico. Hasta el día de hoy, si alguien me pregunta por el hotel, le advierto: cuidado con el piano. La melodía de Alma nunca se desvanece y en cualquier momento puede volver a sonar. Historia 15. La sombra del lobby del Hotel Mirador, Acapulco, México. Mi nombre es Rodrigo Medina. Soy fotógrafo y estoy acostumbrado a viajar a diferentes lugares en busca de nuevos trabajos y experiencias. Durante una temporada alta, me contrataron para realizar un trabajo en Acapulco. La ciudad, siempre vibrante y llena de turistas, parecía el lugar perfecto para capturar la esencia de un verano mexicano. Había reservado una estadía en el Hotel Mirador, uno de los más tradicionales de la región, famoso no solo por su increíble vista, sino también por las historias que circulaban sobre él. El Hotel Mirador está situado en una colina, lo que ofrece una vista impresionante del mar. Al llegar, me recibió un miembro del personal que parecía más interesado en darme la bienvenida que en explicarme detalles sobre el lugar. Me entregó la llave de mi habitación y me informó que debido a la alta demanda, había pocos huéspedes en ese momento, por lo que el hotel estaba muy tranquilo. Esto me agradó, ya que prefería el silencio y la paz para concentrarme en mi trabajo. Cuando entré al hotel, inmediatamente noté la peculiar atmósfera que rodeaba el entorno. El hotel, aunque bien conservado, tenía una arquitectura antigua, con amplios pasillos y una decoración que parecía conservada en las últimas décadas. Los muebles, aunque hermosos, tenían un aire de nostalgia y abandono. Cada detalle parecía guardado desde un tiempo lejano, con una energía que no podía identificar. Mientras caminaba por los pasillos, me di cuenta de que el hotel, aunque bien mantenido, tenía un ambiente muy tranquilo, como si estuviera esperando algo o alguien. La habitación que había reservado estaba al final de un largo pasillo, lejos de las zonas más concurridas. Cuando entré, la sensación de aislamiento era aún más intensa. La cama estaba dispuesta debajo de un gran ventanal, desde donde podía ver el mar, y el aire acondicionado funcionaba perfectamente, proporcionando un alivio inmediato del calor abrasador de Acapulco. A pesar de ello, había una sensación de frío en el ambiente, una frialdad inusual para el clima de la ciudad. Por la noche, después de un día de trabajo, decidí descansar. Ya era tarde cuando, alrededor de medianoche, me despertó un ruido, que venía del pasillo. Alguien caminaba, pero el sonido era diferente, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me imaginé que era otro huésped, tal vez el personal de limpieza o alguien que regresaba a la habitación. Pero la curiosidad pudo más que yo, y decidí echar un vistazo. Salí de la habitación y caminé por el pasillo, pero no había nadie allí. El pasillo estaba desierto, con luces de emergencia iluminando suavemente el camino. Fue entonces cuando noté una sombra que se movía extrañamente al final del pasillo, cerca del salón central. La sombra parecía flotar, deslizándose por la pared, como si una figura se moviera sin tocar el suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero la curiosidad me mantenía en marcha. La sombra desapareció cuando me acerqué, pero no pude entender lo que había visto. Era una figura humana, pero con contornos distorsionados, como si estuviera proyectada contra la pared. Intenté ignorar lo que vi y regresé a mi habitación. Sin embargo, esa visión no me dejó en paz. Decidí investigar más al día siguiente. Fui a recepción y le pregunté al recepcionista, un hombre de mediana edad, si había sucedido algo extraño en el hotel. Me miró por un momento, como si estuviera debatiendo si responder o no. Luego, en voz baja, me dijo: «El hotel tiene una historia, señor. Muchos no hablan de ello, pero algunos huéspedes han visto cosas. Algunas personas dicen que la sombra que vio era la del antiguo dueño del hotel. El hotel, señor Herrera». Me sorprendió la respuesta y pedí más información. El empleado luego explicó que el Hotel Mirador fue fundado hace muchas décadas por un hombre llamado Eduardo Herrera, un exitoso empresario que amaba el lugar y la ciudad. Sin embargo, tenía un temperamento excéntrico y a menudo estaba obsesionado con la idea de controlar todo en el hotel. Creía que el hotel sería el mejor lugar del mundo, un refugio perfecto para quienes buscaban paz.
Sin embargo, el señor Herrera tenía una costumbre peculiar. Cuando algo no salía como él esperaba, se encerraba en el salón central y pasaba horas allí, solo como una sombra. El empleado me dijo que después de su muerte, muchos huéspedes reportaron sentir una presencia extraña en esa zona. Dijeron que por la noche podían ver una sombra moviéndose por el pasillo, como si el señor Herrera todavía estuviera allí, patrullando el lugar que tanto amaba. Esa noche ocurrió algo que me hizo creer que la historia no era solo una leyenda. Me encontraba en la zona del hotel, cerca del hall central, tomando algunas fotos para mi trabajo, cuando volví a ver la sombra. Era la misma figura que había visto antes, moviéndose a lo largo de la pared, como si estuviera cruzando el pasillo hacia el gran espejo antiguo que estaba cerca de la entrada. La sombra no tenía forma definida, pero sus contornos eran claramente humanos. Parecía moverse con fluidez, sin prisa, como si estuviera esperando algo o a alguien. Intenté acercarme, pero en cuanto di un paso, la sombra desapareció, dejando solo un aire de absoluto silencio. Sentí el peso de la presencia en el aire, una sensación extraña y escalofriante, como si la sombra supiera de mi presencia y no quisiera ser vista. La sensación de ser observado se intensificó. Sabía que había algo más en el hotel, algo que no se podía explicar con la lógica ni la razón. Al día siguiente, hablando con otros invitados, descubrí que no era el único que había presenciado la aparición. Comenzaron a surgir varios informes que confirmaban que la sombra en el pasillo era una presencia constante en el hotel, especialmente en las primeras horas de la mañana. Algunos invitados incluso afirmaron haber oído pasos arrastrados que venían del salón, incluso cuando el lugar estaba vacío. Lo más curioso fue que todos los que vieron la sombra sintieron lo mismo. Una sensación de que algo estaba incompleto, como si el señor Herrera todavía estuviera atrapado en el hotel sin poder encontrar la paz. A partir de ese momento ya no pude mirar el Hotel Mirador de la misma manera. Por más que intenté racionalizar lo que había vivido, la sensación de que algo oscuro se escondía en ese lugar nunca me abandonó. Decidí salir de Acapulco antes de lo planeado, pero mientras me alejaba de la ciudad, siempre me venía a la mente la imagen de aquella sombra flotante, moviéndose silenciosa por los pasillos, como un espectro de la obsesión de un hombre que nunca logró escapar de su dominio propio. La historia del señor Herrera, para muchos, fue solo una leyenda urbana, pero para mí fue una experiencia que nunca olvidaré. Y cada vez que paso por Acapulco no puedo evitar mirar en dirección al Hotel Mirador, preguntándome si la sombra aún camina por sus pasillos vacíos, esperando a alguien que se atreva a acercarse. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.